Bienvenidos a Debate CNC, donde su opinión cuenta. Hoy estamos en una entrevista muy importante en el canal de CNC con el presidente de la UP aquí en el municipio de Ibagué. Nuestro compañero, nuestro comunicador, periodista Nelson Lombana Silva. La UP recientemente recuperó su personalidad jurídica. Recordemos que la UP, cumplió con el proceso de paz, lo cumplió solemnemente, pero fueron masacrados, asesinados más de 4.500 de las personas que se entregaron y que muchos estaban ya de concejales, de diputados, de alcaldes, senadores, en fin, diezmaron ese partido político que negoció la paz. Ahora Nelson nos va a contar todo eso pormenorizado de esa historia, porque esa historia hay que contarla hoy que estamos en un proceso de paz para que no se vuelva a repetir. Nelson, me alegra mucho tenerlo en el canal 9 de CNC. Muchísimas gracias a usted y a todos los gentiles oyentes de este importantísimo espacio que nos permite estar en comunicación directa con todos los televidentes, no solamente de la ciudad musical de Colombia, sino del país y a nivel internacional, por cuanto las comunicaciones, la tecnología nos permite hacerlo en estos momentos. Muchísimas gracias por darnos el espacio de hablar sobre un hecho tan trascendental como fue el surgimiento de la Unión Patriótica. Como recordamos, la Unión Patriótica surge de los diálogos entre el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. En Casa Verde se suscribe ese acuerdo en el cual empezaba la guerrilla a dar las primeras manifestaciones concretas de salir al escenario político, a plantear sus ideas, sus programas y sus tesis. Desafortunadamente, la Unión Patriótica chocó con un sistema totalmente antidemocrático, totalmente neofascista, y eso hizo que este proyecto fuera literalmente sacado del escenario político, no con ideas que hubiese sido lo ideal, sino con base a plomo, que eso fue lo que sucedió. Y efectivamente lo que dice usted, más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados gracias a la unidad militar-paramilitar, porque eso fue unos acuerdos, y se desarrollaron una serie de planes siniestros orquestados en los Estados Unidos y desarrollados milimétricamente por el gobierno de entonces y todo el sistema oligárquico que ha existido. Especialmente recordemos el plan Cóndor, el plan Esmeralda, el plan Democracia. Todo esto fueron planes implementados por el régimen para asesinar a senadores de la República, a representantes a la Cámara, a diputados, a concejales, a alcaldes, a amigos, a simpatizantes, incluso a personas que nada tenían que ver con la misma Unión Patriótica. Fue una verdadera sangría, de la cual, entre otras cosas, no salimos, porque hoy se sigue asesinando en Colombia, con la anuencia de muchas fuerzas militares y, por supuesto, con la anuencia del paramilitarismo que sigue intacto sus estructuras a lo largo y ancho del país. Nelson, recuérdeme, ¿cuántos alcaldes? Porque la mayoría, la UP arrancó con fuerza, todo el mundo lo fue apoyando porque dijeron, bueno, ya estas personas no entregaron, sino firmaron el pacto de paz, lo están cumpliendo y vamos a apoyarlos como tal. ¿Cuántos alcaldes, cuántos gobernadores, cuántos diputados, cuántos concejales? Porque esa fuerza era inmensa. Bueno, desafortunadamente en este momento no podría dar las cifras exactas, pero sí fueron muchos los alcaldes asesinados, muchos los concejales asesinados, otros desaparecidos, muchos representantes a la Cámara, senadores, incluyendo
el entonces director del semanario Voz, Manuel Cepeda Vargas, candidatos presidenciables como Bernardo Jaramillo Osa, Pizarro León Gómez, es decir, una gama con esa frase célebre, venga esa mano país, esa alegría que encarnaba Bernardo Jaramillo Osa, pues fue cobardemente asesinado. Y lo grave es que todos esos crímenes aún quedan en la impunidad. Pero, como el ave fénix, de esas cenizas, hoy reaparece la Unión Patriótica a lo largo y ancho del país, con el mismo entusiasmo, con la misma ideología, con la misma alegría y con la misma esperanza, predicando que otro país justo, humano, sí es posible, así como lo están construyendo procesos importantes en América Latina, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, como Uruguay, Paraguay, como Nicaragua, y por supuesto con la guía luminosa que encarna Cuba socialista. En Colombia también se vienen creando poco a poco esas condiciones de que haya una sociedad democrática, donde sean los hijos los que entierren a sus padres, y no como está sucediendo hoy, donde hayan unos cambios estructurales. Por eso la Unión Patriótica se presenta nuevamente en el escenario en estas elecciones que vienen, va a presentar candidatos propios a nivel nacional, a nivel regional, y más que eso viene agitando la bandera de la paz, porque si hay organización política que le incumbe fundamentalmente la paz, es precisamente a la Unión Patriótica. Por eso le está diciendo a todos los colombianos, a todos los ibaguereños de todo corazón, que apoyemos decididamente los diálogos de La Habana que se están desarrollando, y que le exijamos al gobierno nacional que abra lo más rápidamente posible los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, con el Ejército Popular de Liberación, para que haya un proyecto de paz realmente integral que nos permita avanzar. En segundo lugar, estamos proponiéndole al país una paz con democracia, es decir, una paz con justicia social. O sea que no estamos planteando cualquier tipo de paz. Por eso los televidentes deben entender una cosa: lo que nosotros estamos planteando no es la paz que propone Santos, porque Santos y su equipo de gobierno lo que están proponiendo es una especie de paz romana, es decir, paz de los vencidos, que simplemente la insurgencia coja los fusiles, se los entregue y diga: aquí colóquenme las esposas y métanme a la cárcel o mándenme para los Estados Unidos. Ese no es el tipo de paz que el pueblo colombiano está buscando y está llorando y está luchando, entre ellos la Unión Patriótica. Nosotros buscamos es una paz con justicia social, una paz que permita bienestar a las comunidades, salud, educación, bienestar. Una paz donde haya una verdadera reforma agraria integral que le permita a los campesinos, que son los que hacen producir la tierra, precisamente tener créditos blandos, posibilidades, vías de penetración, escuelas, colegios y por qué no universidad en el campo. Eso es lo que estamos proponiendo. Por eso, ese tipo de paz es la que debemos hoy defender, y no lo que está haciendo el gobierno. Es lamentable, por ejemplo, que haya fallecido, haya muerto la clínica Minerva en la ciudad de Ibagué. Hoy vaya uno a sus instalaciones y lo único que encuentre es una cintilla negra. Todo porque las EPS, que es la herencia que nos dejó el señor Uribe, se hayan convertido en unos verdaderos traficantes de la muerte, y hoy hayan ahogado financieramente a esta clínica cuando les adeuda más de 17.000 millones de pesos, y el Estado no reaccione, no diga absolutamente nada. Nosotros debemos exigir, por ejemplo, del alcalde municipal de Ibagué,
del gobernador de Ibagué, de los supuestos senadores, nuestros representantes, de nuestros diputados, un pronunciamiento sobre esta situación y por supuesto convocar a las comunidades a movilizarnos a defender estos centros de salud, como también defender el Federico Lleras Acosta, la red hospitalaria pública. Eso es la paz y esa es el fundamento central de la lucha de la Unión Patriótica, de encauzar la paz por esos caminos, paz con justicia social. Mientras que eso no se dé, realmente es muy complicado y eso lo debe entender. Por eso hay una serie de enemigos, agazapados y no agazapados, tratando de dinamitar la mesa de La Habana. Y hoy los tenemos que denunciar con nombres propios. Ahí está Santos, Uribe, los medios masivos de comunicación y el Comando Sur de los Estados Unidos son los que están buscando por todos los medios sabotear el proceso de paz. Porque todos los gestos que hace la insurgencia son minimizados. Y todo lo que niega el gobierno en La Habana sale a magnificarlo. Por ejemplo, mientras que sale a los medios de comunicación Santos a decir que la guerrilla está demorando el proceso, en la mesa hace exactamente lo contrario. La guerrilla tiene que presionarlo para que se sienten a seguir discutiendo la agenda y ellos evaden el tema. Es la doble moral. Entonces todas esas situaciones las tiene que entender el pueblo para asumir con responsabilidad esto de la paz. Precisamente estamos organizando la segunda Asamblea Nacional por la Paz. El evento departamental se irá a hacer en Ibagué el 24 de agosto, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y a nivel subregional, que cobija los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, será el 7 de septiembre en Neiva. Y finalmente el 19 y 20 de noviembre el evento nacional se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. ¿Qué buscamos con esto? Que la gente se pronuncie sobre la paz, que diga cómo quiere la paz, qué entiende sobre la paz, porque realmente lo único que nosotros tenemos a mano, el pueblo común y corriente, es la versión que nos dan por los medios masivos de comunicación. Y resulta que los medios masivos de comunicación son el tambor de resonancia de la clase dirigente, es decir, de los ricos. Y necesitamos que sea el pueblo el que pronuncie qué tipo de paz es el que necesita. Nelson, hay algo que a mí me preocupa como colombiano, y es que veo gente estrato 1, 2 y 3, que es el pueblo, abogando por la guerra. Porque ustedes no han sido, ya que están con ese proceso, explicarle a la gente que a la guerra solo le interesan los traficantes y vendedores de armas, de pertrecho y de la muerte, y los que quieren robar las tierras más fecundas de los campesinos. ¿Por qué no se ha hecho esa pedagogía, Nelson? Efectivamente, es interesante entender eso. La guerra es un negocio suculento, pero para unos poquitos, en este caso para la clase dirigente. Primero, porque en este negocio de la guerra se vende armas, se venden ataúdes, se venden seguros, se cobran seguros, balas, de toda clase de situación, y sobre todo se tiene un poder ilegal, que eso es lo que sucede. En segundo lugar, porque la guerra permite a una clase dirigente sostenerse en el poder ilegalmente. Por eso decía la presidenta nacional de la Unión Patriótica, decía lo siguiente, Aída Bella Esquivel, decía: la guerra se acabará en Colombia solo cuando los hijos de la oligarquía y de los generales de la República vayan al frente de batalla. Mientras que eso no suceda, difícilmente van a asistir. Y eso es algo elemental. Los ricos nunca mandan a sus hijos a la guerra. Los generales nunca mandan a los hijos a la guerra. ¿Quiénes van a la guerra? Los soldados. ¿Quiénes van a la guerra? Los policías. ¿Y quiénes son los policías y quiénes son los soldados? Pues hijos del pueblo.
los pobres que seguramente soñaron con ser abogados, ingenieros, aviadores, curas, psicólogos, filósofos, pero no tuvieron la posibilidad y tuvieron que meterse ahí a esa dinámica de la guerra. ¿Y quiénes son los guerrilleros? Pues hijos del pueblo, hijos de los campesinos y de los citadinos. Entonces necesitamos entender que la guerra para los ricos es un negocio, en cambio para el pueblo es una tragedia. Y al contrario, la paz para el pueblo es una bendición y la paz para la oligarquía es un negocio flaco. Ese es el nudo gordiano que nosotros tenemos que romper. ¿Y cómo lo rompemos? Pues con la movilización. Solamente el pueblo se libera cuando el pueblo mismo decida organizarse y salir a las calles a pelear. Esta oligarquía no cede el poder por las buenas. Es necesario salir, pero unidos, a asumir una posición distinta, política, capaz de transformar esta sociedad. Esa es la propuesta que está haciendo la Unión Patriótica, levantar las banderas de la paz con justicia social, levantar la esperanza y decir como la canción, aún la nave del olvido no ha partido. Otro de los aspectos fundamentales, Nelson, que tiene que ver es por ejemplo, el apoyo de la comunidad hacia esos sectores retrógrados, esos sectores cavernas, que le llamamos así, que son los amantes de la guerra. Yo sé que usted maneja esos términos aproximadamente, digo una aproximación, para que digamos a todos los colombianos y a la gente del mundo entero, ¿cuánto se gasta en guerra aproximadamente? Así sea anual, diario, no sé, por segundo. Pero ¿cómo es la diferencia entre el gasto militar y el gasto en educación y gasto en las inversiones que tienen que ver con la mejoría de la vida de los colombianos? La guerra en estos momentos es la que más gasto invierte por parte del presupuesto nacional. Algunas cifras, algunos dicen que por hora se está gastando o por día cerca de 50.000 millones de pesos. Esos vuelos de helicópteros y todas esas cuestiones bombardeando bosques, bombardeando estrellas hídricas, contaminando, todo eso son millonadas inmensas. ¿Cuánto le cuesta tener al país un soldado, por ejemplo? Son millonadas. Casi el 60% del presupuesto nacional está dedicado a la guerra. Así el presidente Santos, con su constitucionaria capacidad de mentirle al país, diga que está centrando su presupuesto en la educación. Eso es falso, eso no es cierto. Y prueba de ello está la situación dramática por la cual están pasando las universidades públicas, los colegios oficiales o colegios públicos. Entonces, todo se está dirigiendo hacia la guerra y se persiste en la guerra porque no entiende esta oligarquía que el mundo está cambiando y que los pueblos van asumiendo poco a poco su proceso democrático. Ellos se cierran en eso y seguramente van a radicalizar esas posturas. Entonces, nosotros tenemos, en 1986, por ejemplo, Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, daba una conferencia en México y decía en 1986 que si en ese momento se repartiese la dinamita que hay en el mundo entre la humanidad que estaba naciendo en ese momento, a cada persona, incluyendo al niño que estuviera naciendo en ese momento, le correspondería 18 toneladas de dinamita. Eso nos puede llevar a pensar que el planeta Tierra está caminando en un verdadero polvorín, que por un solo error de cálculo, siquiera puede borrarse todo rastro de vida en menos de 5 minutos. Solo quedaría, dice García Márquez, el reinado de las cucarachas que se resisten a morir. Entonces eso nos pone a nosotros en una dimensión que no queremos llegar al extremo del dramatismo, pero sí al realismo,
para llamar al pueblo a la solidaridad y a entender. Este problema no es un problema de unos cuantos, es el problema de todos. Porque en una hecatombe, por ejemplo, nuclear, las bombas no van a decir usted que ha estado callado, usted que ha sido sumiso, usted que ha estado indiferente, usted no le va a pasar nada. No, ahí vamos a caer todos, chicos, grandes, feos, gordos, flacos, altos, todo mundo. No es necesario asumir una posición responsable y defender, en el caso de Colombia, a capa y espada este proceso de paz que hoy quiere el mismo presidente Santos acabar, porque recuerde que la insurgencia, en este caso, ha dado demostraciones claras. Primero decretó un cese unilateral de fuego por 3 meses. El gobierno presionó para que se rompiera. Ahora nuevamente da otro avance a partir del 20 de julio, otra tregua por 1 mes, buscando las condiciones de que haya un cese bilateral, que es lo más elemental. Si hay voluntad de parte y parte de dialogar, ¿por qué tiene que asistir a estos diálogos el traqueteo de las ametralladoras y de las bombas? Sentémonos, hablemos y busquemos una solución civilizada como lo exige la comunidad internacional en pleno siglo XXI. Nelson, usted es una persona demócrata, una persona que está hace rato en el periodismo, que a veces es riesgoso, muy riesgoso porque se dice la verdad, se dice lo que es. Yo soy ingeniero forestal, yo no soy comunicador. Pero como este programa se llama Debate CNS, hermano, tenemos que hablar de todo. Yo como ingeniero forestal, y usted también como demócrata, yo quiero decirle a la FARC que no pueden seguir derramando petróleo a las fuentes hídricas, porque tenemos que tomar una posición muy, porque no podemos estar diciendo, mire para allá y mire para acá. ¿Usted qué posición tiene al respecto de esos últimos acontecimientos de estar botándole estos recursos petrolíferos que acaban con las especies, nuestras especies, y con los ríos y quebradas? ¿Qué tiene que decir al respecto, Nelson? Miren, algún experto decía lo siguiente: nosotros, los colombianos, estamos en una encrucijada que no entendemos el proceso de paz, pero tampoco entendemos la dinámica garrafal de la guerra. La guerra es lo más irracional que hay. Ahora, por supuesto que un hecho de esta naturaleza afecta, y valga la repetición, la naturaleza. Pero no se dice absolutamente nada de lo que hace rato viene sucediendo en el Cerrejón con el carbón, como están acabando. El río Ranchería lo desviaron, acabando con el río. Y ahora con la política mineroenergética del señor Santos, que en el caso del Tolima, más del 85% de su territorio ya está concesionado a multinacionales y transnacionales a través de títulos mineros, unos concedidos y otros por conceder. De eso sí nos salen esos ambientalistas que hoy se lamentan por la destrucción de los oleoductos o la tumbada de una torre de energía eléctrica. Eso, pues, por supuesto que dentro del terreno de nosotros nos parece insólito, pero si vamos a mirarlo en términos militares, en términos políticos, eso tiene un profundo significado y hace parte de la guerra. Por eso la insurgencia ha insistido en distintos idiomas la necesidad de adelantar este diálogo en medio de la paz, es decir, en medio de un cese bilateral. Aquí no se están pidiendo que haya una rendición de parte y parte, no, simplemente que apaguemos los fusiles y echemos lengua, como diría Darío Echandía, porque es lo más importante. Eso no ha hecho ningún impacto. Y le sigo enumerando, frente al tema ambiental, ¿qué se dice de todos esos bombardeos? ¿Cómo acaban la naturaleza? ¿Eso sí no afecta a la naturaleza? Claro que la afecta. Traerle bombas de 80, de 70, arrobas de dinamita, eso
tiene un impacto, y de eso sí no hacen escándalo los medios masivos de comunicación, pero toda acción que hace la insurgencia, entonces sí. Miren ustedes, el ejército le asesinó como 30 o 40 guerrilleros a mansalva, violando el derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario habla de la proporcionalidad. Es decir, si a mí me disparan con un revólver, la otra parte me disparame con un revólver. Eso dice el derecho internacional humanitario. Y resulta que el señor gobierno, las fuerzas militares, cogen a unos muchachos a la 1 de la mañana durmiendo y lo que reciben una lluvia de bombas. Ahí no hay proporcionalidad. Si la guerrilla tuviera helicópteros, aviones y todas las cuestiones, ahí sí habría proporcionalidad. Entonces miren ustedes, de eso sí no hace nada, simplemente sale el gobierno a decir, no, es que estamos dialogando en medio del conflicto. Pero cuando la guerrilla reacciona, cuando le iban a capturar un comandante y da de baja a unos soldados, entonces así nos ponen a llorar a todos. Miren ustedes el manejo de los medios. Y a eso quiero referirme precisamente, ya que usted lanza la pregunta sobre el papel de los medios. Yo creo que los medios de comunicación le deben una explicación clara sobre su política que viene desarrollando en torno a este fenómeno de la guerra y de la paz. Los medios de comunicación, primero, los masivos, me estoy refiriendo, RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Día, esos medios circulan por allí la ideología de la clase dominante, la versión de los ricos, la versión de los dueños y amos de la guerra, los que se lucran de la guerra. Por eso, lo que se ha visto, como dijera Eduardo Galeano, se han convertido en medios de incomunicación. Yo creo que los medios deberían abrir un debate nacional, franco, y que digan si realmente no hay libertad de prensa para poder expresar lo que realmente se ve. Es vergonzoso cómo solamente hay una versión, solamente acuña una mención y no respetan el lenguaje que nos plantea y que nos sugiere el derecho internacional humanitario, sino que utilizan el lenguaje de la guerra. Y en ese ambiente han venido trabajando, siempre enseñándole a la gente que la salida aquí es la guerra. Esas películas que a diario se ven de vaqueros, es eso, van creándole en la psiquis, es decir, en el consciente, en el subconsciente del individuo, que la única salida es la guerra, que si yo soy guapo peleando, soy el héroe. Entonces todo eso se va confabulando para dar la sensación de que aquí no hay una salida, de que aquí es cobarde el que hable de paz, es traidor el que hable de paz. Todas esas situaciones la van concatenando. Por eso nosotros decimos que el pueblo no es responsable de su forma de pensar. Los aparatos ideológicos, como son los medios de comunicación en primer lugar masivos, las religiones, el pénsul académico, todo ello están alienando. Y están los aparatos represivos, todas aquellos, las leyes. Nunca una ley es hecha pensando en el pueblo, es pensando en los intereses de la clase dominante. Las cárceles. Entonces las cárceles vulgares, que lo que hay hoy, que son verdaderos antros, entonces son para el pueblo. Pero para la oligarquía, entonces existen las casas fiscales, en donde van a superarse, como hacer una especie de posgrado allí. Eso el pueblo tiene que analizarlo. Y por eso necesitamos una paz distinta, una paz con justicia social, donde realmente sean los que hoy están en las cárceles los que juzguen a esos oligarcas y ladrones de cuello blanco que hoy se pasean. Incluso hoy salen de las madrigueras nuevamente a buscar los votos del pueblo y a decir que ahora son los redentores.
Aquí tenemos casos concretos en Ibagué de gentes que son famosas por las y valga la repetición, famosas avenidas fantasmas, y hoy vuelven a la alcaldía, y hoy seguramente vuelven a decir que ahora sí van a hacer las avenidas, y el pueblo vuelve y vota por ellos. Pero el pueblo no vota por ellos conscientemente, el pueblo vota alienado, atemorizado. Y eso necesitamos realmente romperlo poco a poco con todos estos debates, donde escuchemos a la gente, a la juventud, a la mujer, a la tercera edad. Todos debiéramos eso. Entonces, en resumidas cuentas, repito, los medios de comunicación tienen mucho que decir frente a este tema de la guerra y de la paz. Nelson, hablamos de la paz. Bueno, se hace la firme la paz, que yo no le llamo la paz, yo le llamo desarme, porque la paz es otro cuento. Paz no hay con desempleo, con injusticia, con que la fiscalía opere solamente para los que tienen abogados de plata. Esa paz no. Usted que es un tipo de analista, y de otro tengo que ser claro, Nelson Lomana Silva, ese periodista, es analista, tiene pensamiento de izquierda, que no es un delito en Colombia, y por eso es que él habla de esa manera, de modo que esos sectores que son militaristas no le pongan a dar basura, así que es que Nelson, no, él habla de acuerdo a su contenido ideológico, que es de izquierda, y toda la vida ha sido así, y este país es demócrata, este país tiene cabida todas las mentalidades, todas las opiniones, y por eso estamos debatiendo, y por eso hicimos esa pregunta también fuerte, que así es. Pero bueno, firmamos el desarme, hay un proceso. ¿Qué pasa, Nelson? Firmamos el desarme, pero la política del Estado sigue siendo entregarle eso o sea, expropiándole los pobres los terrenos, entregándole a la gente como Pretel, que se ha demostrado que se ha quedado con terrenos, y mire que el tipo está todavía libre. Tenemos a Juan Felipe, el Uribito, que ya se demostró que le robó la plata a los campesinos y le entregó a los grandes hacendados, hasta una reina de belleza, una actriz. En Miami todo el mundo lo ve, menos la fiscalía. Entonces tenemos a Uribe, y ya todo el mundo sabe que Job sí entró por el túnel. Sabemos todo, de que apareció después muerto. Sabemos, Uribe, que la familia tiene que ver con las EPS, que le quitó las extras a los colombianos, y la gente sigue votando por Uribe, que le quitó las extras, acabó con la salud, y sigue con ese tipo. Entonces yo le digo una cosa, se firma la paz, el desarme, no hay ningún grupo, pero eso se arrecia. Otro cuento, no le han cumplido a los campesinos que hicieron el paro, siguen todavía presos los que cogieron ahí. ¿Qué radiografía nos espera entonces, Nelson? Es que efectivamente ese es el gran debate. Santos está hablando de paz y el pueblo colombiano está hablando de paz. Ahí lo que hay que entender es qué tipo de paz. Por eso yo decía anteriormente con mucha claridad, Santos quiere una paz romana, es decir, una paz de los vencidos, una paz sin reformas. Y resulta que la paz no es algo abstracto, la paz es algo concreto. La paz es desayuno para las gentes, la paz es educación, la paz es salud, la paz es caminos para los campesinos sacar sus productos, para cerrar el espacio a los intermediarios, para que haya convivencia. Eso es paz. Y mientras que exista esa diferencia marcada, acentuada, entre los que todo lo tienen y los que no lo tienen, no habrá paz, no habrá paz. Porque la paz es producto de unos cambios. Ese es el sentido de la lucha. Por eso fue que en 1964 los insurgentes de Marquetalia se levantaron. Por eso, ¿qué estaban pidiendo las 50, los 48 campesinos o familias del sur del Tolima de Marquetalia en 1964? Simplemente que el gobierno le llevara carreteras, le llevara caminos, puestos de salud, escuelitas. Eso era lo que estaban pidiendo. Eso fue lo que le exigieron hasta último momento al gobierno de ese entonces.
¿Y cuál fue la respuesta? Desarrollar el plan Lazo, 16.000 hombres por tierra y por aire, utilizando la tecnología de punta de ese momento, utilizando armas bacteriológicas para tratar de vencer la resistencia de 48 humildes familias. Ese fue el verdadero origen. Esa es la lucha que ha sostenido el movimiento insurgente durante estos 50 años. Entonces se equivoca el gobierno si después de 50 años la insurgencia va a entregar su lucha a cambio de nada. Por eso la insurgencia ha pedido que el pueblo se pronuncie. Y como decía recientemente el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, decía, mire, la paz está unida necesariamente a un cambio. De lo contrario, seguiremos en esta travesía de violencia absurda. Vamos a suponer que la FARC entreguen a cambio de nada sus armas. Pues sufrirán otras gentes, en otras condiciones, porque las causas siguen ahí. En eso es que hay que hacer énfasis, en las causas. Y esas causas son de origen social, económico, político, social, cultural, ambiental, ideológico, inequidad. Esas son las verdaderas causas. Por eso, allí en La Habana, no se está negociando una revolución. Eso también lo tienen que tener en cuenta los televidentes. No se está negociando la revolución allí, no. Allí simplemente se están definiendo unas mínimas reglas de juego para que nadie sea asesinado en Colombia por pensar distinto al régimen. En eso tenemos que ser claros, porque desafortunadamente se sigue. Yo soy del Partido Comunista, yo soy de la Unión Patriótica, y por decir eso, ya hemos recibido 3 amenazas, y seguimos en esa situación de las amenazas, y conmigo muchas personas, muchas organizaciones, especialmente en el caso de los medios de comunicación, los medios alternativos de comunicación. Todos los medios de alternativo de comunicación en Colombia están amenazados, de una u otra manera. Estamos amenazados por las fuerzas del paramilitarismo y del militarismo. Estamos amenazados por la situación económica. Estamos amenazados por la incomprensión de unas políticas que restringen el derecho a exponer libremente las ideas. Estamos amenazados por la censura, estamos amenazados por la autocensura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es un desafío bastante serio. Por eso nos corresponde insistir y persistir en la paz. Y que el pueblo sepa quién se va a levantar de la mesa. Ojalá que nadie de las partes que hoy están allí se levante. Pero miren, si hacemos historia, el movimiento insurgente nunca ha abandonado la mesa, siempre la ha abandonado el gobierno. Tlaxcala, México, en el Caguán, y ahora cada ratico hace pataletas que se retira. Nosotros debemos insistir 2 cosas. 1, cese bilateral al fuego ya. 2, que las partes no se levanten hasta tanto no haya un acuerdo que satisfaga a las partes. Y 3, abrir el diálogo directo inmediatamente con el Ejército de Liberación Nacional y con el EPL. Esas son las cocinas que hay que presionar al gobierno. Por eso aspiramos que todas estas actividades de paz que estamos programando en el marco de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz tenga la participación de la gente y que asista y que debata en esos eventos sobre qué tipo de paz es la que nosotros queremos. Nelson,
hay otro de los puntos vitales que es la siguiente, que es en esos municipios que ya prácticamente se ha ido la guerrilla a esos sitios, vienen siendo tomados por delincuencia común. Eso ya es muy común que la delincuencia común llega, que eso es peligrosísimo frente a eso. Yo no iría tanto la delincuencia común, el ejército paralelo nacional, que es el paramilitarismo. Es que todo es una política sincronizada, todo es una política sincronizada. Además, ese ejército de lo que llamamos comúnmente como delincuencia común, habría que preguntarnos por qué hacen eso. ¿Será que una persona que tenga posibilidad de estudiar, que tenga salud, que tenga empleo, que tenga capacidad de desarrollarse como persona, como familia, va a hacer eso? Eso es lo que pasa, es que nosotros nos quedamos generalmente haciendo el análisis sobre las consecuencias, pero no sobre las causas. Claro, a mí me indignaría que yo vaya por la tercera y me quiten el reloj, por ejemplo, y lo primero que responsabilizo es al ladronzuelo, pero no me pongo a pensar por qué esa criatura arriesga esa situación, por qué hace eso. Eso no reflexionamos y es necesario hacerlo. No, pero yo me refiero a lo siguiente. Estamos totalmente de acuerdo con ese concepto de definir, pero mi lucha es contra los corruptos de cuello blanco, no contra el que puede usar un celular, no, porque ese es producto de la indiferencia del Estado y de la inequidad que derroba precisamente por la corrupción. Y ahí es donde tengo muchos encontrones con mucha gente, hasta de izquierda, frente a ese concepto. No, yo lo que digo es lo siguiente, es que, listo, pero me refería anteriormente que se pacta el armisticio, se entregan las armas, pero no hay condiciones de restablecimiento de esa equidad. Entonces, por ejemplo, el campo de Ibagué, hoy la gente no sale no por miedo a los paras, ni por miedo a la guerrilla, ni por miedo sino miedo a la delincuencia común, porque esa es más peligrosa todavía, compartiendo su concepto del nacimiento, de la génesis, de la responsabilidad del Estado frente a eso. Pero no deja de ser una dificultad, porque uno cuando va al campo, el caso mío que yo me plazo mucho al sector campesino, uno sabe que lo que ve allá lo deja allá, lo que ve allá, déjelo allá. Y esa es como la ley, listo. Entonces, esa es mi inquietud. Y lo otro, Nelson, es lo siguiente, es que ¿cómo hacemos para que el pueblo raso, que es la condición, no siga pidiendo más guerra? Es que ahí me duele que Sato 1, 2, 3 lo escuche por la radio pidiendo guerra. Y lo otro, ¿por qué no se denuncia, Nelson, denuncia eso de que aquí lo que está pasando en Venezuela, que hay una revuelta y hay uno o dos o tres que son de pronto violentados por el Estado, pero aquí vemos que el ESMAD en cada salida violenta a mucha gente, y lo vimos en España, que uno ve gente de España metiéndose en los asuntos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, cuando en sus países ocurre, nomás aquí en Colombia. Aquí en Colombia el ESMAD va y hay videos y hay demostraciones de acabar con los espejos, con los vidrios, de romper, de dar y muchas veces muerte. ¿Por qué no denunciamos eso, Nelson? Miren, eso es otra cosa de que es necesario analizar. Por ejemplo, mientras que el señor expresidente Andrés Pastrana Arango dejó durante su administración miles y miles de desaparecidos, muertos a través del ESMAD y del ejército, etcétera, etcétera, en vez de estar tratando de buscar justicia y paz en Colombia, se pone al servicio del imperialismo norteamericano para ir a sabotear el proceso revolucionario que se viene generando en Cuba, en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ellos juegan con la ignorancia del pueblo, pero yo no iría tanto con la ignorancia, con la incomunicación, y ahí
es donde yo le dedico toda la responsabilidad a los medios de comunicación. El pueblo no quiere la paz. Esas entrevisticas van y la consiguen en el norte de Bogotá, donde están los ricos, y ponen a hablar a 1 o 2 personas o le pagan y sacan y repiten eso hasta que termina diciendo la gente, no, todo el pueblo colombiano quiere la guerra. Son juegos mediáticos y ahí cabe toda la responsabilidad a los medios masivos de comunicación frente a eso. Porque están especializados en azuzar la guerra, la violencia y la confrontación. El otro aspecto son las paradojas, la delincuencia común. En el caso de Ibagué, ¿en dónde es que se centraliza más la inseguridad de tipo? Coincidencialmente cerca a los batallones, cerca a los puestos de policía. Pásese usted por la 21 a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde a ver qué le pasa. Esas son las paradojas, cuando deberían ser los sitios más seguros, se supone teóricamente, pero no es así. Entonces el pueblo puede ir sacando sus conclusiones. Ahora, lo que pasa es que al pueblo no le han dado la posibilidad de hablar. Y además lo tienen atemorizado. Si habla, inmediatamente es terrorista. Si habla, inmediatamente es guerrillero. Si habla, inmediatamente es un frustrado. Y entonces el campesino, el pueblo en general, está atemorizado. Esa es la lucha que tiene la izquierda. Por eso la izquierda, caso de la Unión Patriótica o el Partido Comunista, por ejemplo, tiene claro que un debate electoral, por ejemplo, no es para idiotizar, como hace la derecha, con comilonas, con bonos, con dinero en efectivo. No, la izquierda aprovecha ese periodo electoral para agitar las ideas, para decirle al pueblo, usted piensa, usted es importante, usted es el que decide. Venga, unámonos, hagamos fuerza, algún día será mañana. Vamos a romper con el individualismo, con el egoísmo. No pensemos en nosotros, pensemos en las generaciones que hoy están y las que vendrán. Dejémosle una ciudad limpia y pura, transparente. Es que esos son los temas. Miren, paradójicamente, mientras que en el Parque Manuel Murillo Toro en estos días se realizaba una protesta por el cierre de la clínica Minerva, los candidatos de la derecha a la alcaldía hablaban maravillas en recintos cerrados. Uno se pregunta, ellos directa o indirectamente no son responsables de la crisis, y en vez de estar en las calles orientando a la gente a la movilización, se centran simplemente a mover su publicidad para venderse como producto y para seguir absorbiendo incautos. En un sistema tan antidemocrático, porque es que en Colombia ni siquiera el 50% vota. Este es un sistema antidemocrático y hay muchas causas, y también se podría abrir un debate sobre eso, sobre lo que la gente entiende por política. Entonces miren ustedes la diferenciación que hay entre una campaña de derecha y una campaña de izquierda. Nosotros de izquierda no prometemos. Nosotros lo que les abrimos es la posibilidad, un sitio de lucha, porque creemos, eso sí firmemente, que los cambios se dan, y tarde o temprano este régimen antidemocrático, capitalista, caerá y brillará la luz inmaculada del socialismo como regla fundamental para la convivencia y para la vida de la especie humana. El socialismo es el camino, pero eso se construye poco a poco con avance y retroceso, y en ese proceso estamos. Por eso no podemos ser pesimistas, ni tampoco egoístas, tenemos que insistir en eso. Y en todo ese proceso la paz es fundamental. Por eso nosotros como izquierda no defendemos la paz por un prurito, por una manilla, porque
Incluso la gente misma le dice eso, ¿para qué eso de la paz? Eso nunca va a haber. Tenemos que insistir, es la única posibilidad. Y por eso tenemos que aprovechar esta situación, o por lo menos tener claro, si no sale este proceso de paz, quién realmente es responsable de que no se dé, para que la gente no se llame a engaño. Nelson, tenemos una contradicción. Esto se llama debate CNC, acuérdate de eso, ¿no? Y usted como periodista también y de avanzados demócratas. ¿Se puede hablar de gente incauta si llevamos más de 150 años sabiendo que en esta época sale la gente que vende, que dice que le va a dar vivienda, que le va a dar empleo, que le va a dar de todo? ¿Se puede hablar de gente incauta que votan y votan por lo mismo? Yo no sé, no pienso más que es problema de indignidad, de falta de respeto a la misma gente por su misma vida. Miren, lo que le decía anteriormente, el pueblo no vota conscientemente. El pueblo... A eso es que le digo, si ellos saben que todos los candidatos dicen mentiras en elecciones, ¿cómo no van a votar conscientemente? Llevamos 150 años más de lo mismo. ¿Cómo no va a hacer conciencia en ese sentido? El pueblo no vota conscientemente, y no vota conscientemente sencillamente porque no tiene las posibilidades de exponer sus puntos de vista. El pueblo vota presionado por la necesidad de una libra de arroz, por la necesidad de que le metan a un hijo a trabajar, por la necesidad y por su desconocimiento, porque creen que una cosa es la política y otra cosa es el problema social. Si usted hiciera una encuesta sobre el origen del cierre de la clínica Minerva, seguramente la misma gente que se lamenta del cierre de esa clínica es la misma, mucha, seguramente, que va a ir a votar por los responsables de ella, de la salida de la clínica. Entonces eso es complejo, Miren ustedes durante la campaña de Uribe, ¿cuánta gente no denunció en el Magdalena Medio que le colocaron un revólver en la cabeza? Tiene que votar por este señor o si no se muere. Y si usted tiene su finquita, y si usted tiene su parcela, ¿qué tiene que hacer para sobrevivir? Es que ese problema no podemos así tomarlo y responsabilizar al pueblo. El pueblo es inteligente. El pueblo es inteligente. El pueblo no es pendejo. Lo que pasa es que la correlación de fuerza es muy difícil. Tenemos un sistema supremamente antidemocrático, supremamente criminal, supremamente inhumano. Mire usted, ¿qué está ofreciendo, qué le ofrece hoy el Estado a los jóvenes en Colombia? Métase de soldado, métase de policía, métase de paramilitar, métase de informante, etcétera, etcétera. Eso es un futuro para una juventud que quiere avanzar en distintos terrenos. Entonces, no podemos mirar la cosa así como que es que el pueblo no, es que el pueblo es un pendejo. No, el pueblo no es pendejo, es que el pueblo está miserablemente atollado ahí con toda esta medida. Usted lo puede percibir, por ejemplo, nomás en una elección municipal. Cuando usted va a una oficina y le dicen, sí señor, espere ahí, que usted no votó por mí, espérese. No, que es que el doctor no está, no, que es que vino más tarde, no, que es que le tocó que irse, no, es que no hay que, y no lo atiende. Pero si usted votó por él, de una vez para adentro. Entonces miren ustedes, es que la situación es compleja, y yo creo en el pueblo. Yo creo que un día de este pueblo, joven, indígena, afro, negro, nos vamos a levantar, nos vamos a poner en pie. Yo creo en eso, como sucedió en 1810, cuando la sociedad bogotana se sublevó. Yo creo
porque lo demostró la campaña admirable de Simón Bolívar contra los españoles. Ahora la segunda independencia, que es contra el enemigo común, que es la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano, seguramente estamos creando las condiciones de una segunda y definitiva independencia. Y en eso el pueblo es el centro. Tarde o temprano los procesos se dan. No hay que ser pesimistas con todas esas contradicciones. Por eso yo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a toda la izquierda de Colombia y del Tolima a que entendamos, primero, que este es un sistema electoral antidemocrático que no nos permitió unirnos, porque dicen los comunistas, lo ideal hubiera sido una sola lista de todas las distintas izquierdas, desde la más rosadita hasta la más radical. Pero este sistema oligárquico no, con el cuento de los avales, Eso no nos debe llevar a perder el horizonte. Y por eso estamos proponiendo desde el Partido Comunista y la Unión Patriótica que hagamos un evento, todos los que se identifiquen con la izquierda, todos los demócratas, para decir, señoras y señores, nuestro enemigo común es el modelo neoliberal, es el modelo capitalista, y aceptar todas esas posturas distintas desde sus orillas con grandeza. No podemos caer en el error de hacer una campaña enfrentada entre nosotros mismos. Eso no tiene sentido. Ni pretender cooptar a uno de Marcha Patriótica para la Unión Patriótica. No, ese no es el objetivo. El objetivo es construir un movimiento fuerte por la paz con justicia social, un frente amplio por la paz, en donde se metan los demócratas, los medios alternativos de comunicación que tienen mucho que decir, mucho que opinar en esto, y todas las personas que quieran realmente que transite por este país y por este Tolima la semilla de la paz y no la semilla de la guerra como lo quiere el Estado. Bueno, a ver, yo le digo indignidad porque entonces la indignidad es no respetarse a sí mismo, y es cuando el engaño y aceptan eso y siguen lo mismo. Entonces, ¿por qué gente como usted o como yo, que tenemos claro todo eso, que somos inteligentes, estudiados, con títulos también, y no nos hemos pegado a ese comportamiento indigno de estar creyendo en que la derecha, estar creyendo en que los ricos, en que la oligarquía nos van a solucionar esto, y seguimos soportando tanta persecución, el caso suyo de persecución hasta con la vida propia, y el caso nuestro acá, persecución contra la parte económica del canal por todo lado? ¿Y por qué seguimos nosotros en eso? Porque tenemos dignidad, Nelson, y la dignidad es lo que no estamos nosotros enseñándole al pueblo colombiano, que sea digno. Así tiene que aguantar y morirse de hambre, pero tiene que ser digno ante una posición de respeto hacia su persona como tal, y hacia su desarrollo y hacia su respeto a las inversiones sociales. Eso se llama dignidad, Nelson. Miren, yo creo que el pueblo sí tiene dignidad. Yo discrepo de usted en esos términos. Lo que pasa es que usted y yo tenemos conciencia social y conciencia de clase, y todavía el pueblo no ha podido encontrar esa conciencia social y esa conciencia de clase. Me explico. Un rico se siente orgulloso de ser rico y lo dice: yo soy rico, yo soy millonario, yo soy de qué. Pero un pobre le da pena decir que es pobre. ¿Y qué sucede? Muchos se endeudan, muchos hipotecan lo que tiene para aparentar. Es decir, no tenemos conciencia y clase. Nos avergüenza nuestra clase. Y aquí traigo entonces las palabras de Gaitán, para salirle a eso. Gaitán decía: nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta vieja raza indígena y detestamos a estas oligarquías que quieren seguir en el poder engañando al pueblo. Miren lo que plantea Gaitán: se sentía orgulloso de ser clase social a la cual pertenecía. Eso tenemos que hacerlo, eso lo entiende usted
Y eso lo entiendo yo, pero hay mucho pueblo que no lo entiende así. Y es obvio que no lo entiende así. ¿Qué hace la televisión masiva a las 24 horas? Sociedad de consumo. Vomite sociedad de consumo. Y nos coloca en una posición, miren usted, pásese por esos mega hipermercados y toda cuestión. ¿Qué ve usted? Cientos y cientos de personas solamente mirando la vitrina porque no tienen con qué comprar. Pero se van para la casa satisfechas psicológicamente pensando que estuvieron a ras con los que sí pudieron ir a comprar. Mira, estuvimos con fulano de tal, él compró, pero bueno, yo miré. Es que eso es complejo, eso es complejo. Esta oligarquía está bien apalancada ahí, pero caerá. Eso sí no me cabe la menor duda. No sé si mañana o pasó mañana, no sé, pero caerá. Pero sí está muy bien apalancada y va a utilizar todos los mecanismos habidos y por haber para sostenerse. Yo estoy convencido que esta oligarquía no contrará un solo músculo en su rostro de dar la orden de matar a medio país con no perder sus poderes. Pero el día que el pueblo se una, que logre romper ese esquema, ese día no lo ataja a nadie. Y hacia ese puerto es que debemos prepararnos. Eso, ya para terminar, oiga, ya cortamos la hora, ¿cómo le parece? Bien, pero y nos queda tiempo, nos queda tema como un tremendo. Pero ya para terminar le hago la otra inquietud. Hay dos preguntas por hacer. ¿No será que la izquierda ha sido impotente y le ha faltado trabajar más en temas concretos, por ejemplo, contra la corrupción, que es la madre de todos los vicios y de todos los males de un país y del mundo entero? Mire, eso hay que mirarlo en un contexto histórico. A veces la gente me aborda y me dice, mire, tantos años, 85 años el Partido Comunista luchando, ¿y qué hay? Nada, los mismos. Hay muchos argumentos. ¿Y es que usted cree que el asesinato de 5.000 de sus dirigentes, eso no es nada? Pues, nada. Que lo maten a usted por decir que es comunista. Que lo persigan a usted por decir que es comunista. Que no le den empleo a usted por decir que es comunista. Que lo insulte, que lo desprecien porque es comunista. Eso no es muy fácil. Eso no es muy fácil afrontarlo. Claro, por supuesto que han habido errores al interior de la izquierda. Nosotros los comunistas nos guiamos por tres principios fundamentales. Por la democracia, por el espíritu científico y por la fraternidad y la solidaridad, el humanismo. Esos son los tres pilares que los comunistas nos guiamos. Es decir, en el aspecto científico nosotros nos guiamos por la ciencia. Nosotros no somos dogmáticos. Por eso recibimos las críticas que son constructivas, porque creemos que no hay un comunista terminado. Todos los días se está haciendo. El método marxista-leninista es una guía para la acción. Es una guía para la acción, no es un dogma. Eso lo mismo, el mismo Marx lo dijo. Yo simplemente lo que dejo es una guía, no un dogma. Entonces, con todas las dificultades, llegar a un cambio no es fácil, pero hay que persistir. Hay que persistir, corregir los errores y avanzar. La corrupción es reprochable, venga de donde venga. No puede haber corrupción buena y corrupción mala. El hecho de ser corrupción es corrupción. Y esa corrupción no es un hecho aislado. Mientras que exista el capitalismo, existirá la corrupción. Es una condición. Para existir el capitalismo, existir la corrupción, y para existir la corrupción, existir el capitalismo. Porque es los medios que utiliza el régimen
para sostenerse ilegalmente, para aprovechar su poder dominante, influir decididamente. Mire usted lo que hoy se está viendo en Ibagué como un caso concretico. La crisis que hay de agua en Ibagué. La crisis que hay de agua en Ibagué. El señor alcalde Luis H. Rodríguez deja perder 35.000 millones de pesos que venían supuestamente para el acueducto alterno. Los deja perder. Luego sale el gerente del IVAL a decir, no, es que en Colombia, en Ibagué no necesita acueducto alterno. Eso es un embeleco, dijo un candidato a la alcaldía, eso es un embeleco. Y a reglón seguido votan la propuesta, dizque cambiar los micromedidores, cada uno a la módica suma de 200.000 pesos. Violando la ley 143 de 1994 de los servicios públicos domiciliarios, dice que yo cambio el medidor cuando esté dañado, cuando no funcione. Segundo, que yo lo compro donde me dé, y perdónenme la expresión, donde me dé la gana. Y dice la ley que si es que la institución está muy interesada en cambiar los medidores, los puede hacer, pero toda esa responsabilidad la tiene que hacer el alcalde. Entonces, por un lado, miren ustedes la gran corrupción, por un lado dejan perder 35.000 millones, eso es corrupción. ¿Con qué objetivo dejó perder eso? Nosotros empezamos a tener algunas sospechas, todo un plan sincronizado para privatizar el IVAL y decirle, no, es que eso no funciona, eso no sé qué, entreguémoslo a los privados, que con los privados sí. Ahí está impregnada la corrupción. Y adicionalmente, entonces ataca nuevamente el bolsillo de los contribuyentes, diciendo que es que tenemos que cambiar el micromedidor, y que nosotros no tenemos derecho a ir a donde nosotros querramos ir a comprarlo, a pedir rebaja, sino que tenemos que a uno solo que el IVAL ordene ir a comprarlo. Imagínense ustedes, eso es corrupción y tenemos que rechazarla. Es corrupción cuando yo lo invito a votar por mi candidato con base a mentiras, a promesas irrealizables. Si este pueblo estuviera educado políticamente, echaría para muy lejos a esos candidatos que vuelven otra vez con las mismas propuestas. Ahora, no quiero decir esto, que la solución sea el abstencionismo. No, señor. Hay candidatos para votar por ellos, pero hay que examinarlos con pinza, pues, no llevados por la emotividad, sino llevados por la razón. Hay candidatos, hay procesos, pero lo más importante es esto, tenemos que madurar políticamente para aprender a llevarlos y aprender a bajarlos de allí si no cumplen con el programa que escribió la registraduría. Ese es el grave problema. Bien, eso, entonces, para despedirnos de Debate CNC, donde su opinión cuenta, recuerde que va a estar en YouTube, ¿no? A los amigos allá de lo extranjero, para que comencemos a que la gente sepa cómo está la realidad de este país. Nelson, usted, dígame si usted confía en que haya proceso de desarme, hablemoslo de paz, pero como desarme. Si hay, ¿por qué confía en él o por qué no confía en él? Coméntenos como ese resumen, ya para terminar, frente al proceso de paz, que es el tema que nos ha convocado hoy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer inmensamente al director de este importantísimo medio de comunicación, el espacio democrático que nos da para exponer las ideas, agradecer la atención de los televidentes. Por supuesto que no tenemos la verdad revelada, hay temas que se pueden seguir controvirtiendo, lo importante es participar, no estamos dando la verdad revelada tampoco, pero sí estamos dando algunos elementos de discusión distintos a lo que a diario escuchamos en los medios tradicionales de comunicación. Eso es supremamente importante. Y sobre su pregunta,
soy optimista. Si hay característica en los comunistas y en la gente de izquierda, es el optimismo, la esperanza, porque tenemos la certeza que otro país, otro Tolima sí es posible, otra ciudad Ibagué sí es posible, pero esa ciudad, ese departamento o ese país no lo van a construir ellos, la oligarquía, lo vamos a construir nosotros. El día que nos decidamos a ser artífices, a ser protagonistas de primer orden, allá desde la vereda, desde el barrio, desde la Junta de Acción Comunal, empecemos a cambiar de mentalidad. En eso somos optimistas. Ahora, que el proceso de paz tiene enemigos muy fuertes, efectivamente, como lo decía inicialmente el mismo presidente Santos, el mismo Uribe, los mismos medios masivos de comunicación, el mismo procurador Ordóñez y los militares norteamericanos anclados en Colombia a través de sus 7 bases militares, están empeñados en que en esto se rompa. Y nosotros tenemos que insistir. La única esperanza que este proyecto de paz que hoy se debate en La Habana no fracase es que el pueblo, usted desde su casa, asuma una posición crítica y salga a manifestar que queremos paz con justicia social, colocando un letrero en su ventana, en su puerta, miren, aquí queremos la paz, comentándole al vecino y tratando de hacerle claridad sobre cuál es la paz que realmente queremos. Con todas esas contradicciones somos optimistas y llamamos al optimismo, porque el destino de la humanidad no puede ser la guerra, debe ser la vida, la esperanza y la alegría. Muchísimas gracias. Un momentico, porque es que tengo también otra inquietud dura que tengo que hacerle, porque usted es un tipo que permite ir hasta esos extremos, ¿ya? Oiga, ¿usted por qué le da tan duro a Santos? Si Santos se ha jugado por la paz, Santos ha enfrentado a Álvaro Uribe Vélez, que es el guerrerista más puro que tenemos en este país. Se ha enfrentado a Ordóñez, que es otra caverna. A Ordóñez, el procurador, que es una caverna total. Santos se ha enfrentado a los mismos militares como tal, por eso cambió a Pinzón, a Juan Carlos Pinzón. Se ha enfrentado, porque también en la oligarquía también existe esa contradicción y esa guerrera. Pero aquí Santos se ha enfrentado a dos tipos duros, que es Uribe y al procurador Ordóñez, que todo tiene menos de procurador, porque solamente los fallos son los duros son para sus enemigos y mantiene pidiendo clemencia para sus amigos. Entonces, no tenemos procurador, lo estoy diciendo con toda responsabilidad en este medio de comunicación. Y Uribe, pues que todo momento trine con guerra. Él cuando no ve guerra se desespera, porque esa guerra es lo que hace que coja votos. Entonces, ¿por qué le da duro a Santos? Hombres y Santos, yo no soy santista, tengo que decirlo, pero algo ha hecho bueno por ese proceso de paz. Yo pensé que iba a decir, y eso que ustedes los comunistas votaron por Santos. Pues claro que hicimos todo eso. Pues claro que reconocemos el esfuerzo que Santos ha hecho de empezar a hablar de esos temas de paz. Pero es que nosotros vamos mucho más allá en el análisis de las circunstancias. Los medios mismos de comunicación nos han querido vender que Santos es una cosa y que Uribe es otra, totalmente distinta. No, señor, son lo mismo. En términos coloquiales, dice, es la misma perra con las mismas tetas. Lo mismo. Lo que sucede es que Santos pertenece a la oligarquía rancia bogotana. Él nació dentro del dinero, del poder. Santos no ha aguantado hambre de ninguna naturaleza y defiende a capa y espada su clase social. El señor Uribe es un señor de provincia que para meterse en ese círculo cerrado donde está Santos tuvo que apalancarse de dos cositas, nada más y nada menos,
que de narcotráfico y de paramilitarismo. Con esos dos elementos concatenados logró meterse en ese círculo cerrado. Y hoy ellos mismos lo ven como algo ya como raro y como que incomoda. Pero eso no quiere decir que las contradicciones entre ellos son de fondo. Miren, ya ahora Santos está detrás de Uribe diciendo la idea de usted de que la guerrilla se concentre en unos sitios es ideal. Es decir, el pueblo no puede llamarse a engaños. A la hora que decida unirse, se une porque nunca han estado desunidos. Seguramente montan sus shows mediáticos, pero no pasa de ahí. Pero Nelson, muchas gracias y aspiramos que la gente que ha estado molestando a Nelson nomás sirva, deje de fregar, hombre. No más porque vea, eso es lo que no hacemos nosotros. Hablar, no echar balas y no hablar. Y si usted quiere hablar también por acá, por este medio, hágale también lo que no piensen igual, hágale. Pero se tiene que someter a las preguntas mías que yo hago aquí no puede ser bravo así como Nelson, que Nelson me pone bravo con preguntas que le dice a veces como muy directas como debe ser. Nelson, muchas gracias, hermano, y que siga y que Dios quiera que no cambie esa forma de ser y no cambie esa lucha que ha mantenido durante toda la vida. Muchísimas gracias una vez más y que estemos con la paz, vivamos con la paz, pero con la paz con justicia social. A todos y todas un abrazo inmenso y venga esa mano, país.